Bienvenidos a otro programa de Educanal en un día tan especial como es el día de hoy. Estamos en plena Semana Santa, tratando en lo posible de poder llevar y de reflexionar lo que representa la Semana Santa. Ya estuvimos en la semana pasada invitándoles a recorrer el país con diferentes regiones, diferentes zonas, pero esta semana queremos compartir con ustedes lo que representa la Semana Santa. Por eso, antes que cualquier otra cosa, les comento que tenemos en el piso al hermano capuchino Tomás Sosa, que nos va a acompañar el día de hoy, nos va a comentar, vamos a charlar lo que representa la Semana Santa para conocer un poco más de esta gran fiesta, de esta fiesta, una de las fiestas más importantes de lo que es nuestro cristianismo. ¿Es así, padre, no? Osvaldo, bienvenido. Muchísimas gracias, paz y bien, como es nuestro saludo franciscano. Sí. Un gusto poder estar aquí contigo y compartir también con la gente. Y enseguida vamos a arrancar con las preguntas, padre, pero antes yo le quiero informar, le quiero invitar a la audiencia y le quiero decir que sugerirle que Personal fue premiada como la mejor y más rápida red fija de internet del país, con la mejor experiencia para streaming, descargar y subir contenidos a alta velocidad y en alta calidad, en simultáneo y sin interrupciones. Por eso el Wi-Fi de tu casa debe ser Personal. Y así iniciamos entonces esta charla. Hermano, es así, ¿verdad? Actualmente responsable de Gotas de Paz, que es el programa de evangelización por los medios de comunicación de los hermanos capuchinos del Paraguay. Y reside en la Capilla San Pío, en la urbanización Surubí de Mariano Roque Alonso. Así es que padre, me corrige usted, creo que es así. Es muy difícil acostumbrarse, pero realmente estuve leyendo de que por una cuestión de disciplina, una cuestión de situaciones que tienen los hermanos capuchinos, la denominación es hermano. Asimismo, Osvaldo, aprovecho para recordar un poquito que este año 2026 es un año muy especial para nosotros como franciscanos. Sí. Nosotros somos una orden fundada por San Francisco de Asís. Se conmemoran 800 años de su fallecimiento justamente este año, entonces hay bastantes actividades promoviendo un poco este acontecimiento. De hecho, el Papa León ha instituido un año jubilar con indulgencias plenarias, durante todo el año 2026, recordando un poco el tránsito, le decimos nosotros, la muerte de San Francisco de Asís hace 800 años. Ya. ¿Y los hermanos capuchinos en Paraguay? Sí. ¿Cuántos años? Bueno, nosotros empezamos en Paraguay como hermanos capuchinos en el año 1988, así que más de 30 años de presencia ya tenemos en Paraguay. Igual somos una presencia relativamente joven, bastante nueva en comparación quizá a aquellos primeros misioneros franciscanos que vinieron ya hacia la época de la colonia. Los capuchinos estamos, digamos que de hace poquito en Paraguay, pero haciendo camino también. Ya. Hay paraguayos, hay extranjeros. ¿Cómo está constituida la hermandad, la comunidad de los capuchinos? Actualmente nuestra presencia en Paraguay está conformada por hermanos brasileros, ya que han venido desde una provincia capuchina del Brasil para iniciar aquí un poco la fundación, podemos decir, del carisma capuchino, y hermanos paraguayos. Entonces estamos así un poco distribuidos, hermanos brasileños y paraguayos, aunque ya la presencia paraguaya es numéricamente un tanto superior. Estamos hablando Gotas de Paz. Sí. Son pequeños mensajes de la Biblia, la lectura, mensajes de interpretación. ¿Cómo es eso? ¿Y en dónde lo encontramos a Gotas de Paz? Gotas de Paz también ya tiene más de 25 años de presencia ininterrumpida en los medios de comunicación a través de los hermanos franciscanos capuchinos, llevando la palabra de Dios, y nuestro eslogan es al alcance de tus manos, llegando a tu casa, a tu hogar, a través de los distintos medios de comunicación. Iniciamos con un programa en vivo en una radioemisora en Asunción, pero luego empezamos a distribuir estos mensajes a través de correos electrónicos en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, hoy todas las redes sociales tienen la presencia de Gotas de Paz. Basta con entrar ya sea a las diferentes, redes sociales. Tenemos también un sitio web que ahí lo estamos viendo, ¿no? Para que la gente pueda un poco informarse y
y seguir definitivamente para recibir los mensajes cotidianos del Evangelio, de la palabra de Dios. Y también hacen transmiten la misa, ¿no? Creo que los domingos. Sí, todos los días a las 6 de la mañana a través de Facebook y YouTube de Gotas de Paz tenemos las misas diarias, digamos, para la gente que quiere seguir las misas cotidianas. A las 6 de la mañana en directo por estas redes, ¿no? Yeah. Pero luego a través de los canales de aire, ¿verdad? Los domingos, tempranito por la mañana, 5:30 ya estamos. Y también a las 10:30 de la mañana en diferentes canales. Basta simplemente sintonizar. O sea que hoy prácticamente podemos decir que gracias a la tecnología el alcance es mucho mayor, es amplio y también en cierta medida lo pueden ir buscando. Si no pudo ver en vivo, como queda en YouTube, seguramente también Exacto, lo pueden ver después. Sí. La gente puede encontrar las misas en el horario que mejor le quede, sin ningún problema. Y también, como bien decías, gracias hoy a la tecnología, pues nos expandimos. Hay gente que nos acompaña, que ve las misas, incluso paraguayos en otros países, ¿verdad? Y esto les acerca mucho también a la tierra, porque escucha el acento, escucha a los hermanos. Es muy lindo realmente este servicio de evangelización. Y en la web directamente como Gotas de Paz. Asimismo, www.gotasdepaz.com, y allí ya nos encuentra y está la información necesaria. Bueno, creo que tenemos toda la información y a aquellas personas les invitamos a que visiten la página. Yo estuve mirando, están todas las autoridades, están todas las personas que se ocupan hoy de llevar adelante esta orden, creo que se llama la orden, ¿no? Sí. Los hermanos capuchinos, que es una reforma dentro de la familia franciscana que realmente está, ya va a ser 30 años. En Paraguay en Paraguay como presencia más de 30 este años. es un año jubilar, como me había mencionado, por los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís. Toda la familia franciscana está celebrando, conmemorando, podemos decir, un poco este acontecimiento. Padre, la Semana Santa, la celebración cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, es el momento litúrgico más importante del año para la fe cristiana. Es así mismo, es la semana mayor, le decimos también, de nuestra fe cristiana, y ciertamente somos invitados por ello a vivirla intensamente, a entender también lo que celebramos. Cada celebración durante toda una semana tiene una fuerza muy particular que nos invita a todos a, como bien decías, a meditar profundamente los misterios de nuestra fe, de nuestra redención, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Es una semana, como bien dice, Semana Santa, pero creo que prácticamente se inicia en los 40 días con la festividad, si me corrige por favor, de la ceniza, que empieza la Cuaresma. Y ya empieza el momento de preparación para lo que sería esta Semana Santa, ¿no? Asimismo, en los inicios del cristianismo, cada domingo se celebraba este gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Sí. Era como una Pascua semanal, podemos decir. Pero luego, con el paso del tiempo, se fue entendiendo que este es un acontecimiento demasiado grande y demasiado importante que requiere una preparación también adecuada a lo que realmente significa. Entonces, con el paso del tiempo, de los años, también se empieza a hacer esto que decías. Ya 40 días antes empezamos a preparar, a hacer todo un camino de meditación con gestos muy concretos, como por ejemplo el ayuno, la oración, ¿no? La limosna, que son los pilares fuertes de la Cuaresma. Y luego entonces ya estar adecuadamente preparados y vivir esta semana mayor, esta semana grande. Claro, como se dice normalmente, es una especie de también enfocarse sobre la misión que cada año la iglesia determina para tener como lema, como objetivo dentro del año. Este año, no sé, me recuerda, padre, el lema este de la iglesia. Año, como iglesia, estamos celebrando, ¿no? O estamos meditando sobre el bien común. El tema fuerte de la iglesia, y todas las celebraciones, todas las fiestas patronales en cada parroquia, en cada capilla, siempre se va a estar reflexionando sobre el bien común como valor. Ese es el lema que propone la iglesia para trabajar este año en todos los feligreses, en todos los ámbitos. Continuamente estaremos escuchando los logos en cada iglesia, en cada parroquia, harán énfasis, y las reflexiones también en torno a este tema. Quiero hacer hincapié, eso es muy importante, porque cuando
visitamos algunas iglesias, vamos para la misa, siempre encontramos un pasacalle, una pintura, un cartel donde está escrito el lema del año de la iglesia, o sea que sería el lema del año litúrgico. Así, es correcto, tal ¿no? cual, correctamente. Entonces este es el bien común. El año en el que se medita y se reflexiona sobre el bien común, así tal. Correcto, y me imagino que los sacerdotes, los padres, los encargados de dar ese tipo de eje dentro de la iglesia también tienen en cuenta el estilo y el carácter de la comunidad. O sea que para poder bajar a tierra, como se dice, va a depender mucho también del tipo de feligreses que tiene la comunidad. Y sin duda alguna, ¿verdad? El tema creo que es un tema que definitivamente es común a todos, pero como bien decías, en cada realidad, en cada circunstancia, en cada comunidad, cómo se vive, por ejemplo, la custodia del bien común, cómo trabajamos por el bien común, y eso siempre va a depender un poco de la realidad concreta en donde nos encontramos. Buenísimo. Entonces, tenemos el lema de lo que es este año, de la línea de trabajo de la Iglesia, del mensaje de la Iglesia con los feligreses. Tenemos el inicio con el miércoles de ceniza, la cuaresma, que es la preparación para lo que sería nuestra Semana Santa. Sí. Y la Semana Santa arranca con el Domingo de Ramos. Asimismo, el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor le decimos, sí, ¿no? Es la celebración que abre esta semana, que abre la Semana Santa. Somos invitados todos a participar de una celebración que tiene una característica muy peculiar, Osvaldo, porque tiene como dos momentos y se vive en una misma celebración como que dos caras de una misma moneda. Primeramente la bendición de los ramos, donde se proclama un evangelio en donde donde se recuerda a Jesús, que es proclamado rey de los judíos, que entra triunfalmente en la Jerusalén de su tiempo, con los ramos en alto, etcétera, ¿no? Pero un poco después continúa la Santa Misa y se proclama el evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un momento se lo aclama como rey, claro, y un poco después se lo está condenando a muerte, y eso marca un poco digamos, fuertemente el carácter de esta celebración del Domingo de Ramos. Hermano Tomás, siempre hablamos y se habla ya a nivel gente, a nivel popular, el hecho de que las expectativas con las cuales Jesús llegó triunfando como rey en Jerusalén, se esperaba que sea un líder de otra naturaleza. Y eso creo que solamente los apóstoles, hasta inclusive algunos de los apóstoles, empezaron a interpretar y entender de qué se trataba. Hasta que al final creo que todos coincidieron en que no pudieron entender e interpretar el mensaje en ese momento. Claro. Por eso él elige a un burro, a un asno, un burro, como para entrar en Jerusalén. Y fue una de las primeras, creo que uno de los primeros signos en la cual él manifiesta el tipo de servicio o el tipo de mensaje que quiere transmitir. Sí, definitivamente hay muchos signos que llaman profundamente hoy, a la luz de nuestra fe, y 2000 años después quizás sea un poco más claro para nosotros. Sí. No habrá sido tanto así para quienes tenían expectativas, como decías vos, bastante humanas, ¿no? Válidas, claro, sí, ¿no? Sí. Pero sí, de que tendríamos un líder que nos liberaría de ciertos yugos, de cierta opresión, de cierto gobierno, etcétera. Que tendríamos finalmente, no sé, un gobierno para nuestro pueblo. A lo mejor también soñaban con ese bien común. Probablemente claro, eran muy válidas, no sé, digamos un poco sus expectativas, pero Jesús en realidad viene a proponer un cambio muy profundo y desde adentro, no él como que desde afuera y desde arriba, yo voy a organizar y ordenar todo como que por arte de magia y ya está, sino que empecemos nosotros desde el amor-servicio, como bien decías, el burrito inclusive, ¿no? A transformar la sociedad, digamos, ¿no? Esto es lo que él viene a proponer, y quizá yo creo también, Osvaldo,
ayer, así como hoy, la gente en su ansiedad, porque también nosotros hoy vivimos bastante ansiosos y queremos que todo ocurra ya. Así mismo. Nos cuesta esperar, nos cuesta entender de que esto tiene que ser un proceso, y quizá en medio de esa ansiedad es que finalmente también rápido se decepcionan, y prácticamente menos de una semana después, aquel a quien aclamaban como rey y que estaban dispuestos a acompañar, le dicen, bueno, crucifíquenlo nomás, porque al fin y al cabo acá no pasa nada. Sí, que eso ocurre dentro de la misma semana, que fue una semana relativamente bastante completa, ¿no? Claro, pero ahí también destacar de que él no propuso un garrote, un palo, no propuso un arma como para poder defender lo que él quería dejar, sino propuso que la gente tenga en ese momento uno de los principales símbolos, que es el ramo, ¿cómo se llama? Las palmas. Sí. O sea que hoy folclóricamente le ponemos ruda, le ponemos otros condimentos, pero su arma, su transporte era un asno y su arma era las palmas. Así mismo, o sea, un significado humilde de trabajo, y que tenía en las manos de todos, porque se ven las imágenes que tenemos en el Domingo de Ramos, que todos portan un ramo. Tal cual. Creo que también es muy significativa, ¿no? La figura de las palmas, porque podrían tener palos, podrían tener, no sé, armas, espadas, como un significado más bélico concretamente. Sí. Y desde el vamos... O piedras, ¿verdad? Exacto. Y desde el vamos no es esto lo que Jesús plantea. Otro tipo, podemos decir, de liderazgo, otro tipo de, digamos, de accionar en relación al prójimo, no desde la violencia. Y sí, repito, desde el amor-servicio, que él luego en el Jueves Santo que nosotros vamos a celebrar, va a plasmarlo de una manera más concreta. Termina el Domingo de Ramos y llega el Lunes Santos, y es el día de la unción de Jesús en casa de Lázaro. Asimismo, el lunes es muy conocido como el lunes de la unción en Betania, ¿no? Betania, la casa de los amigos, lugar de paso seguramente de Jesús cada vez que hacía. Recordemos que Lázaro no fue su apóstol, pero fue uno de sus mejores amigos. Uno de sus grandes amigos, hermano de Marta y de María, ¿verdad? Esto también revela un poco el grado de relación y de vínculos que Jesús tenía. O sea, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Cuando le cuentan que Lázaro había muerto, llega al lugar, claro, ya 4 días después, llora profundamente por su amigo, ¿no? Claro, inclusive el desafío le dice que si él hubiese estado ahí, Lázaro no hubiese muerto. Entonces, ese lunes se recuerda la unción de Jesús en casa de Lázaro. Que dice que cuando una de las hermanas de Lázaro pone perfume sobre el cabello de Jesús, y en la época el ungir a alguien era como un gesto de hospitalidad. Definitivamente, ¿verdad? Y si bien que Jesús inclusive interpreta en ese mismo pasaje bíblico de la unción en Betania, Jesús dice, porque aparece también ahí Judas en esa escena, que cuestiona por qué se derramó este perfume tan caro que podríamos haberlo vendido por tanto. Para recaudar, en realidad. Él era ladrón, dice el evangelista. Y Jesús dice, déjenlo, paren, no se lo impidan, porque ella tenía preparado este perfume para el día de mi sepultura, dice, como ya un poco profetizando o adelantándose a lo que él iba a sufrir en los días posteriores. Y este evangelio revela claramente que fueron 6 días antes de la Pascua. Por eso es que lo ponemos también como marco celebrativo el lunes santo. Y el ungir significaba ponerle aceite a los enfermos. Y él no estaba enfermo, pero ya su destino estaba hecho. Sí, pero interesante porque el ungir, derramar lo más precioso que tengo a los pies de alguien, significa un amor muy grande, un amor profundísimo, y es un amor que creo que en este caso esta mujer María, ¿verdad? Nos invita también a nosotros a decir, bueno, ¿qué es lo mejor que yo tengo, Señor? Que puedo ponerlo a tus pies. Y a los pies del Señor no es otra cosa sino a los pies de mis hermanos, a los pies de mis semejantes. ¿Qué es lo mejor que yo tengo para ofrecer a los demás? Creo que esta es una clave muy linda para entender un poco esa escena. Y hay que entender que
María coincide nomás con el nombre de la madre, ¿verdad? Sí, exacto. Pero sí, no sí. es, no es, no es Sí, la, no es la madre, es la hermana de Lázaro. Hay varias Marías en Sí, los textos sí, evangélicos. exacto. Hermano, vamos a hacer una pequeña pausa, señor director, y volvemos después porque nos espera todavía algunos días más, como el martes, el miércoles y el jueves, que son días bastante importantes también de lo que lleva la Semana Santa. Así es que vamos a un pequeño corte breve y volvemos enseguida. Bueno, aquí nos encontramos con Felipe, nuestro gran ganador al premio del internet más rápido del país. Contanos cómo te sentís, Felipe. Muy contento. Pensar en todas esas noches que me pasé maratoneando videos en YouTube o alguna serie en las plataformas, todo eso para que este premio confirme lo que siempre dije y sostuve. Personal es el internet más rápido del país. El mejor y más rápido internet del país en tu casa, comprobado por vos, verificado por Ookla. Personal. Nueva temporada de Paraguayos por el Mundo. Bien, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Paraguayos por el Mundo, por EduCanal, Canal 21 de Tío, Canal 27 de Copaco. Entrevistas a compatriotas que viven fuera del país. Descubre sus historias, desafíos y cómo mantienen viva la esencia de Paraguay en el exterior. Sábado y domingo desde las 14 horas. Miércoles desde las 8 de la mañana. No te lo pierdas, solo y únicamente por EduCanal. Y seguimos aquí en La Brújula hablando de la Semana Santa en compañía del hermano Tomás Sosa, de los Padres Capuchinos. Y estamos ya llegando y entrando en lo que sería esa Semana Santa. Y tenemos el Martes Santo, hermano Tomás. Uh-huh. Anticipa a sus discípulos la traición de Judas, que es el Martes Santo. Sí. Que Simón Pedro, conocido también como San Pedro, Cefas o simplemente Pedro, fue uno de los discípulos más destacados y su nombre de nacimiento era Simón. Uh-huh. Y era pescador, como todos sabemos, ¿verdad? Y él prácticamente fue elegido por Jesús para que cuide sus ovejas, que en este caso seríamos ya no una oveja, sino seríamos nosotros sus ovejas, que era pastor de ovejas. Sí. Entonces, el martes recordamos que Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas. Sí, esta es un poco la temática fuerte del Martes Santo, ¿verdad? La traición de Judas y la negación de Pedro, ¿no? La negación Ciertamente de Pedro. Podemos en este sentido meditar al propio Jesús que había transitado 3 años, Osvaldo, con estos discípulos, sí, con Judas y con Pedro, y él los llamó, y Jesús sabía ciertamente lo que pasaría con ellos, pero aún así, para decir un poco, los brazos misericordiosos de Dios que están continuamente abiertos, y no porque yo sea imperfecto, Él desde ya me descarta, al contrario, sigue creyendo en la posibilidad de mi conversión, de mi cambio, ¿no? De mi santidad. Y vemos aquí ambas realidades. Aquel que, a pesar de su fragilidad, de negar 3 veces a Jesús en el momento, luego se arrepiente y cambia y sigue adelante y es colocado como cabeza de la iglesia, como bien dijiste. Claro. Y aquel que a lo mejor prefiere quedarse en su realidad, quizá de fragilidad, no creyendo o en la misericordia de Dios, o a lo mejor siendo una persona terca, sin cambiar, y finalmente deviene la muerte en el caso de Judas, ¿no? Yo creo que fueron símbolos también de que Jesús le llevó al extremo de sus propias capacidades a cada uno de sus discípulos. Los exigió, los llevó, lo impulsó para que también en su naturaleza se den cuenta que el ser humano, independientemente a una fe inquebrantable como tenían, estaban expuestos también a ciertas debilidades del ser humano. Sí. Como el caso de Judas, que por la moneda, por un puño de moneda, que ya nos dimos cuenta que ese lunes se había quejado, que ese perfume hubiesen vendido y hubiesen recaudado un poco más de dinero, sí, pero ya su esencia era eso. Y en el caso de Pedro, que era inclaudicable en su fe, le dijo que antes que cante un gallo me vas a negar 3 veces, hasta que cuando cantó el gallo él se dio cuenta que había negado 3 veces. Totalmente.
La fe, Osvaldo, no es un proceso mágico, ¿no? Sí. Y creo que muy bien lo planteabas, ¿no? El Señor muchas veces nos lleva y nos coloca a los límites de nuestras capacidades, no por maldad, o sea, permite porque cualquier hijo de vecino creo que vive estas realidades, no porque yo profese la fe católica, porque yo me bauticé, porque hice la comunión, porque me confirmé y porque voy los domingos a misa. Dios va a poner como una especie de caparazón allí a mi lado para que a mí no me suceda nada y pobre del vecino que no hizo nada de eso, claro. Entonces que todos los males devengan sobre él, ¿no? Sí. Vivimos la misma realidad todos. Cómo enfrentamos y cómo confrontamos las dificultades, las debilidades, las adversidades, es lo que marca un poco la diferencia, y a esto es que la fe nos conduce y busca un poco fortalecer en nosotros el espíritu para que ante las grandes dificultades de la vida no claudiquemos. Y así por ejemplo, viene el miércoles santo, hermano Tomás, donde Judas, básicamente uno de los discípulos de Jesús, conspira con el Sanedrín ya, que es el Consejo Supremo de los Judíos, que se ocupaba tanto de los asuntos del Estado como de la religión, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido, la idea era traicionar a Jesús o vender a Jesús, uh-huh, o informar dónde estaba Jesús, claro, a cambio de unas monedas, ¿verdad? Que en ese sentido yo creo que la primera parte de la Semana Santa llega en esta etapa con el miércoles santo. Asimismo, también el miércoles santo es considerado como el miércoles de la preparación, porque los textos bíblicos van a hablar de Jesús que envía a sus discípulos a preparar el lugar donde quiere él celebrar la Pascua. Vayan a tal lugar y prepárenme ese sitio, ¿verdad? Da todas las características, las coordenadas. Y bueno, y él allí irá luego a vivir ese momento especial con sus amigos, con sus apóstoles, contexto en el que, como bien decías, también se va a dar ya finalmente la traición o concretar la traición de Judas también. O sea que ese sería prácticamente un punto muy importante ese miércoles santo, dentro de la preparación y lo que básicamente estaba empezando a desarrollarse, lo que iba a ocurrir después. Exactamente, se van como que las piezas de ese rompecabezas macabro, podríamos decir, encajando, porque sabemos que el mal, cuando empieza a maquinar las cosas, también sabe con mucha maestría colocar las cosas, ¿verdad? Pero esto va a dar sus giros adecuados. Sí. Llegamos al Jueves Santo. La iglesia conmemora la institución de la Eucaristía en la última cena, el lavatorio de los pies, que eso se repite todos los jueves en toda la iglesia, que es el sacerdote, hasta inclusive lo hemos visto al Papa. Exacto, lavar los pies como símbolo de servicio, ¿verdad? Y en este sentido también se instala lo que sería la consagración del pan y el vino, mi cuerpo, mi sangre, que en lo que sería la llamada última cena, que es el Jueves Santo. El Jueves Santo tiene varios matices, es un día fuerte. Sería grande, el día más largo, ¿no? Digamos así. Incluso yo quiero aprovechar y invitarle a la gente a que, si de repente nunca participó, el Jueves Santo siempre por la mañana, aquí en nuestra arquidiócesis de Asunción, en otras diócesis a veces suele realizarse el miércoles por la tarde, lo que se conoce como la misa crismal, que es independiente, por decirlo, al tríduo pascual, pero es una celebración muy, muy sentida, muy linda, muy, muy hermosa, que celebra el obispo con todo el clero, con todos sus sacerdotes, para renovar un poco las promesas sacerdotales, porque también el Jueves Santo es conocido como el día de la institución del sacerdocio, ¿no? Jesús instituye este ministerio y entonces todos los sacerdotes renovamos nuestros compromisos sacerdotales ante el obispo diocesano en una ceremonia que es muy, muy hermosa. Eso, normalmente en horas de la mañana, o a veces en otras diócesis ya miércoles por la tarde se suele celebrar, y sería muy lindo que puedan participar y conocer un poco de esto. Ya luego en horas de la noche sí viene esta celebración de la última cena, la celebración de la Cena del Señor, donde decimos Jesús instituye la Eucaristía, ¿verdad? Hagan esto en conmemoración mía. Cada vez que se reúnan para hacer esto, estoy yo ahí en medio de ustedes. Instituye el ministerio sacerdotal, ¿verdad? Instituye el ministerio del presbiterado,
Y también Jesús deja el mandamiento del amor, el amor servicio, con ese gesto que él realiza de lavarle los pies a sus discípulos. Hermano Tomás, en un contexto, entre paréntesis, como Sí. se dice, en las ceremonias o en las misas que se celebran, en esa parte de la Eucaristía es un diálogo entre el sacerdote y los feligreses, donde el sacerdote, a medida que va consagrando, el pueblo va respondiendo también su predisposición a tomar, a creer y a compartir eso, ¿no? Sí. En el mismo texto de la misa dice que, o sea, que yo interpreto de que el sacerdote está hablando conmigo, yo le estoy respondiendo, estoy abriendo y estoy dispuesto a aceptar y a creer y a compartir lo que se está consagrando en ese momento. Sí, en cada Eucaristía es muy interesante y muy importante también comprender. Gracias por esta pregunta, me parece muy, muy especial. El sacerdote, el ministro, decimos, está allí in persona Christi. En latín esto, ¿verdad? En español sería en la persona de Cristo, es el sacerdote que preside la misa. Es Cristo que está realmente allí. Y Cristo eleva su oración al Padre eterno. Así es. Esta es la dinámica en el Espíritu Santo, ¿verdad? De Cristo que ora al Padre en el Espíritu. Eso es lo que sucede y eso es lo que el sacerdote como ministro significa aquel que está allí a servicio de, realiza. Entonces hay momentos dentro de la celebración de la misa en que el sacerdote realmente eleva su plegaria al cielo, sobre todo al momento de la consagración. Sí. El pueblo, claro, participa devotamente de ese momento y seguramente con ciertos gestos corporales es que él cumple también su forma de participar, por ejemplo poniéndonos de rodillas, mirando la Eucaristía, etc. Y luego sí hay otros momentos de la celebración eucarística donde realmente ya se da un diálogo o una participación diversa de las personas con su aclamación, con la respuesta, con el amén que se dice, por ejemplo, o a la hora de rezar el Padre Nuestro. Entonces me parece muy importante esto que me decías para entender que muchas veces no es que ese país no nos mira luego. Sí. No, el sacerdote in persona Christi está dirigiendo esta plegaria, juntando toda la oración del pueblo y se la está dirigiendo al Padre. Sí. Entonces, por favor, no te enojes si el país no te mira. Es para saber un poco esto. Hay que explicar que anteriormente el sacerdote que celebraba la misa o celebraba la Eucaristía se ponía de espalda a los feligreses y miraba frente al altar. Creo que eso no hace poco que se cambió, ¿verdad? Claro, sí, y mismo la terminología, ¿verdad? El Padre le da la espalda al pueblo, es una forma de ver, o podríamos decir, está de frente a Dios. Claro. Entonces, como quisiéramos tomarlo, pero me parece que yo puedo adherir o aceptar esta otra manera de ver las cosas, no como que el Padre me está dando la espalda a mí, sino que tanto el Padre, el presbítero, el ministro, cuanto todos nosotros también estamos dirigiendo nuestra mirada al mismo punto, al mismo centro, y no al cura, ¿verdad? No al curita. Pero luego con el Concilio Vaticano II, que culminó, ¿verdad?, en el año 1965, sí se dan algunas reformas litúrgicas como para que se entienda también que igual la Santa Misa es ágape, que es celebración, que es, vamos a decir, un encuentro del pueblo. Un banquete con Dios, con el Padre. Claro, lo que Jesús celebró ciertamente también con sus discípulos, donde todos estaban allí como que participando también, ¿no? Sí, y en ese sentido, el hecho de que el mismo jueves también está el lavado de los pies, que significa el tema de la humildad al servicio, que así como ejemplo Jesús lava el pie a sus apóstoles, en la misma iglesia hemos visto en varias oportunidades también que el mismo sacerdote es el que lava los pies a un grupo de personas que están ahí en forma significativa. Él es seleccionada dentro de los feligreses. Claro, y esto es tal cual por el mandato mismo del maestro, que dice: entienden lo que estoy haciendo,
háganlo ustedes también, ¿no? Claro. O sea, realicen, entiendan que yo les estoy dando el mayor ejemplo de servicio, amor para con los demás, y lavarse los pies unos a los otros era un poco el servicio propio, vamos a decir, de quien trabajaba con un señor que cuando llegaba el patrón a la casa le lavaba los pies, digamos, era un poco el rito antiguo. Claro, y ahí tenemos entonces el Jueves Santo que básicamente culmina con la traición de Judas. Claro, Después de la cena. podemos decir, se concretiza Se ya concretiza. allí, ¿verdad? Porque Judas luego ingresa al lugar donde está Jesús compartiendo con sus discípulos, una vez que ellos ya prácticamente estuvieron allí haciendo la cena pascual, e indica, es aquel a quien yo voy a dar un beso, ese es. Préndanlo, digamos, ¿no? Así tal cual se concretiza ahí. Y en un momento dado se lee también en las citas bíblicas que el mismo Jesús le ordena, haz lo que tenga que hacer. Claro, Una cosa así, ¿no? totalmente. Era un poco las circunstancias lógicas de las decisiones de cada uno, Claro. los que estaban allí, y Jesús dice, yo no voy a venir a cambiar esto ahora. Claro. Lógicamente, él en otros relatos va a decir, yo podría pedir a mi padre y él enviaría más de 12 legiones de ángeles para librarme de todo esto. Pero así como se cumplirá realmente el proyecto de Dios que tenía, ¿verdad? Para esa situación. Entonces Jesús dice, hágase tu voluntad, no la mía. Sí, sería interesante que pase este cáliz de mí, Sí. pero no mi voluntad, y sí Sino la la tuya. tuya. Así mismo. El Viernes Santo, llegamos al Viernes Santo, que ahí ese día sí, la prisión de Jesús, los interrogatorios, después la presencia ante Poncio Pilatos, la flagelación, la corona de espina, el Vía Crucis, que es algo realmente muy importante, que yo creo que esa es la parte que hoy se hace y se sigue de alguna forma, porque se sale a peregrinar a hacer el Vía Crucis en diferentes estaciones, y luego la crucifixión y sepultura de Jesús. Y como dijimos al principio, Jesús es denunciado de blasfemo. O sea, que va en contra de todo lo que él dejó finalmente, pero fueron por considerarse el Mesías por los judíos. Y como se llegó ante la autoridad máxima de los romanos, que es Poncio Pilatos, para que lo condene, existe el famoso se lavó las manos y dejó que el pueblo decida. Por lo tanto, creo que el Viernes Santo es la conmemoración más representativa del cristianismo. Sí, el Viernes Santo, desde la liturgia, ¿verdad? Es el primer día vamos a decir, del Triduo Pascual. El Triduo Pascual es como un poco, son estos 3 días de la Pascua como tal, El ¿verdad? triduo Pascual. se refiere a los 3 días. A los 3 días, exactamente. Y el viernes es el primer día de ese Exacto. triduo, ¿verdad? Entonces se conmemora, como bien decías, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la celebración central del día viernes, a la cual todos estamos invitados a participar, es la celebración de la pasión del Señor, que normalmente se celebra hacia las 3 de la tarde. Sí, hay muchas devociones populares, tradiciones, como visitar las 7 iglesias, Sí, sí. ver de repente no sé, alguna representación de la crucifixión del Señor en algunas iglesias más antiguas, ¿verdad? Que lo suben a Jesús, a los ladrones, por ejemplo. Claro. La procesión de creo que son 24 elementos, dicen también en algunos Sí, lugares sí, sí, del interior. Tenemos todo, que es muy lindo, es muy rico, es muy hondo a nuestros afectos, pero sin olvidarnos que la celebración de la pasión a las 3 de la tarde es la que nos invita un poco a meditar realmente, y es una ceremonia muy rica porque tiene varios momentos. El primer momento es el de la liturgia de la palabra, las lecturas, se vuelve otra vez a leer el relato largo de la Sí, pasión, sí, sí. ¿no? Que es muy hondo, ¿no?
Que está el sacerdote, 2 personas, Sí, siempre compartiendo, así, interactuando así también. mismo. Sí. Ese momento, la liturgia de la palabra. Luego está también la oración universal, la oración colecta, la oración de los fieles, que es una oración larga, Osvaldo, donde se piden por muchas realidades, Sí. ¿verdad? Incluso por los que no creen, por los que no son cristianos, por, en fin, tantas realidades del mundo, digamos, ¿no? Luego viene un momento muy significativo que es el de el beso a la cruz. El beso El a la tupaintú le decimos Sí, nosotros, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. En guaraní, ese momento en que la gente hace toda una procesión para poder besar el madero de la cruz donde estuvo crucificado, dice la rúbrica. El responsable de nuestra salvación. Entonces la gente hace la adoración a la cruz. Adoración significa, ad ori significa acercar, besar los labios al leño de la cruz. Entonces la gente llega, se arrodilla, besa la cruz y se hace una meditación. Algo muy significativo, sin duda. Así mismo. Y luego viene la distribución de la comunión en esa celebración, que allí no hay consagración, ahí no hay misa. El Viernes Santo no hay sacramentos, podemos decir. O sea, no hay consagración. Las hostias consagradas son las que se consagraron el jueves en la última cena, ¿verdad? Ya se tiene como reserva y de allí comulga la gente. Creo que se vacía prácticamente el altar luego. Exacto, el jueves en la Se noche, saca todo. cuando termina la función religiosa, ¿no? Se desnuda el altar, en algunos lugares se cubren las imágenes de los santos, ¿no? Y se traslada el Santísimo Sacramento del sagrario habitual a un monumento, se dice un lugar de la reposición que se prepara especialmente para ello. Y el lugar, el sagrario, queda abierto, mostrando Queda que, abierto, que- sí. que eso está vacío. Asimismo, Jesús no está allí, Él fue llevado y por eso después de esa celebración del jueves en la noche, en muchas parroquias es muy recomendable o iglesias que la gente permanezca un buen tiempo de adoración al Santísimo en el otro lugar donde se lleva a resguardar la Santa Eucaristía. Y Vía Crucis. Sí. Vía Crucis. ¿Cuántas estaciones? Su significado, Ujú. todo lo que representa cada una de esas estaciones, los símbolos que prácticamente quedaron en la iglesia, en el cual refleja toda esa pasión de Cristo, nunca renegando ni nunca desafiándole a nadie del pueblo por los actos que han ocurrido. Simplemente él en cada oración, yo tengo entendido, pedían que le perdonen porque no sabían lo que hacían, Sí. y cosas así. Entonces esa Vía Crucis, hermano Tomás. Exacto, seguimos siempre en el Viernes Santo, Sí. terminada la celebración de la Pasión del Señor. En la tarde somos invitados a seguir meditando justamente este acontecimiento y el Santo Vía Crucis es una opción demasiado válida, justamente un poco para revivir todo lo que fue el camino de cruz del Señor, ¿verdad? Todo ese, vamos a decir un poco ese transitar de sus últimas horas de vida, ¿no? Y cómo él fue consecuente con todo lo que predicó durante todos los 3 años de su vida pública, incluso hasta en los momentos más dolorosos, porque uno puede decir, bueno, estoy en un momento demasiado complicado, me están por matar, yo allí me puedo olvidar de todo. Sí. y no sé, querer ojo por ojo, diente por diente a todo el mundo, porque Claro. fue un escarnio tan grande lo que le hicieron, y hasta en el último instante, en el último momento, lo que Jesús clama ya en la cruz con sus últimos alientos de vida es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Increíble Así, esto, es ¿no? increíble. Sí. Hermano Tomás, ahora volviendo un poquito a lo que es Paraguay, el condimento de los estacioneros, el purajeyaje o un tono bastante particular, como lamento de Sí. todas esas canciones que acompañan todo ese proceso con los faroles. Eso ya es algo muy nuestro, muy auténtico, muy folclórico. Y además de todas las entregas de las señoras con cubierta la cabeza, acompañando todo eso. ¿Cómo se ve? ¿Es bueno? ¿Está bien? Sí, yo creo que todo eso también tiene una herencia bastante más lejana. Si nosotros nos vamos
a muchos pueblos españoles, ¿no? Las procesiones tienen una envergadura increíble. Por ejemplo, en la zona de Sevilla, en la zona de Andalucía, las procesiones son así con cantos lastimeros también. Sí. Las mujeres vestidas de negro con las mantillas. Yo creo que eso en los primeros años de la colonización ciertamente se transmitió acá, y ya luego nosotros le dimos el condimento así como inculturado desde lo nuestro, los cantos en guaraní que son así profundamente, si uno se detiene a escucharlos, Osvaldo, uno tiene que tener un pañuelo ahí, porque una de ellas dice: no hay hombre que se resista, que no pueda dejar de llorar escuchando todo esto. Más o menos así dice una de las letras de una de las canciones. Y realmente, si uno está así en una procesión de Viernes Santo acompañando un Vía Crucis, de verdad que uno se le salen más de una lágrima, yo creo. Sí, no, definitivamente es así. Sí. Y hermano, yo quiero dar un pequeño corte también ahora en este momento y volver a al Sábado Santo, que también es tan importante, claro, o al viernes, al domingo también ya, que eso ya forma parte de lo que sería el triduo pascual, que eso sí aprendimos hoy, de que el triduo son los 3 días, es el viernes. Y comienza el viernes, sábado y el domingo. El sábado y el domingo. Entonces, definitivamente, vamos a dar una pequeña pausa y recordarles que esta recomendación muy importante, que Personal fue premiada como la mejor y más rápida red fija de internet del país, con la mejor experiencia para streaming, descargar y subir contenidos a alta velocidad y en alta calidad, en simultáneo y sin interrupciones. Por eso el Wi-Fi de tu casa debe ser Personal. Bueno, aquí nos encontramos con Felipe, nuestro gran ganador al premio del internet más rápido del país. Contanos cómo te sentís, Felipe. Muy contento. Pensar en todas esas noches que me pasé maratoneando videos en YouTube o alguna serie en las plataformas, todo eso para que este premio confirme lo que siempre dije y sostuve. Personal es el internet más rápido del país. El mejor y más rápido internet del país en tu casa. Comprobado por vos. Verificado por Ookla. Personal. Pasaporte a la nostalgia. Momentos y tiempos inolvidables de personas. Lugares que dejaron huellas en la historia. Miércoles y jueves desde las 17 horas por Educanal. Bueno, aquí nos encontramos con Felipe, nuestro gran ganador al premio del internet más rápido del país. Contanos cómo te sentís, Felipe. Muy contento. Pensar en todas esas noches que me pasé maratoneando videos en YouTube o alguna serie en las plataformas, todo eso para que este premio confirme lo que siempre dije y sostuve. Personal es el internet más rápido del país. El mejor y más rápido internet del país en tu casa. Comprobado por vos. Verificado por Ookla. Personal. Y seguimos aquí en La Brújula, estamos llegando al bloque final. Sin duda es un tema muy interesante, creo que estamos teniendo una explicación muy buena y excelente de lo que es la Semana Santa, lo que representa la Semana Santa. Y así llegamos al Sábado Santo, hermano Tomás, que es el día anterior a la Pascua. Estamos dentro del triduo pascual, todavía Exacto, es el segundo día. Y el periodo en el que la liturgia cristiana católica y no católica conmemoran esa pasión de Cristo. Y son los preparativos ya a la vigilia pascual que conmemora la resurrección. Es así, sí, ¿no? El sábado. Sí, y tiene un fuerte componente mariano en nuestra liturgia católica, concretamente, sí, porque somos invitados a acompañar el silencio de María, ¿verdad? Ella es un poco la persona fuerte en este Sábado Santo, ya que claro, al morir Jesús muere, ¿verdad? Y María, el corazón de aquella madre, ¿qué habrá estado sintiendo? ¿Cómo habrá estado viviendo esos momentos?
sin nunca haber perdido la esperanza de que las promesas del Señor se cumplirían. Entonces, normalmente el sábado santo por la mañana, sobre todo durante el día, mucha gente hace el rosario de María, acompaña a la Dolorosa, ¿no? Esto es muy, muy fuerte y muy interesante. Y ya, claro, en horas de la tarde, cuando la luz del sol empieza a declinar, se empieza a preparar la celebración de la solemne vigilia pascual, ¿verdad? Que empieza el sábado en la noche. Y como su nombre lo dice, vigilia es una espera de la Pascua, de la resurrección. Por eso normalmente empieza en esos horarios y es una ceremonia sumamente emotiva. Es la madre de todas las vigilias, dicen los padres de la iglesia, porque empieza justamente en la oscuridad con la bendición del fuego nuevo. Se hace como una fogata fuera del templo, se bendice el fuego nuevo, el cirio pascual se enciende allí y se empieza a hacer como que una procesión hasta en la oscuridad inclusive. Y esto es interesante porque Cristo va a vencer la oscuridad de la muerte, Él está por resucitar. Y la iglesia nos invita a hacer como ese caminar en la oscuridad para sentir la necesidad de la luz, de que sin la luz no podemos, es incómodo, todo es más complicado. Y luego se va llegando a la iglesia y se van encendiendo los cirios, las candelas, ¿verdad? Las velas. Y se comparte ese fuego, uno tiene su vela, le ilumina al otro. Y se va iluminando poco a poco el templo. Se continúa con la liturgia de la palabra. Todos los misterios vamos a decir, de la grandeza de Dios, desde la creación en el Génesis hasta el momento de la resurrección, van a estar contemplados en las diferentes lecturas y salmos que se van a cantar y proclamar en esa ceremonia. Luego viene también la liturgia bautismal, se bendice el agua con el que seguramente luego van a ser bautizados los neófitos. Una especie de renovación completa, ¿no? Sí, porque tenemos el agua, el fuego, la luz. Exactamente, la luz, todo eso, ¿verdad? Y luego finalmente ya se proclama la resurrección de Cristo en esta celebración con el canto del Gloria, se empiezan a tocar las campanas, ¿verdad? Porque todo eso cesó cuando empezó el miércoles de ceniza, la cuaresma, ¿verdad? Como decir, nos quedamos con gana y con hambre y en esta noche tan especial se vuelve el canto del aleluya, el canto del gloria, se vuelven a tocar las campanas, se adorna todo el altar con flores, se descubren las imágenes que estaban cubiertas. Hermano Tomás, entonces en esa cuaresma no hay aleluya, no hay gloria. Exacto. Desde el miércoles de ceniza hasta el día, el gran sábado que se llama, muchos lo llaman el gran sábado. Claro. Porque es el sábado previa al día de Pascua, que es resurrección. Así y con mismo. la fogata, la luz, el agua, prácticamente se renueva todo. Así mismo. Entonces desde la cuaresma las celebraciones tienen un tono mucho más sobrio, ¿verdad? Y cesan un poco algunos elementos propios como para decir, estamos en un tiempo, digamos, de preparación, de austeridad, de conversión. Entonces cesan estos signos, el color pasa del verde a utilizarse el color morado durante toda la cuaresma. Y en este gran domingo entonces todo cambia, el color también litúrgico pasa a ser el blanco durante los 50 días de Pentecostés, ¿no? Y llegamos al domingo, hermano Tomás, que es la resurrección, la fiesta central del cristianismo básicamente, ¿no? Que conmemora la resurrección de Cristo. Y con lo que había dejado, el legado que nos dejó Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Asimismo, el domingo, el tercer día del triduo, ¿verdad? Y el día de la resurrección, Cristo vence a la muerte con su resurrección. El gran mensaje, la gran buena noticia del cristianismo, Osvaldo, es que, y acá voy a usar un poco una frasecita que es muy popular en Paraguay. Por ahí siempre solemos escuchar que la gente dice, te lo voy a decir como que en un yo para, ¿verdad? Puede ser, no hay problema. La gente suele decir, como un duape árico o entero y solución. Lo único donde hay solución vagina, la muerte, dice la gente. Ahora, ¿será que
un cristiano que entendió el misterio pascual puede creer en esta frase y tenemos que empezar a cambiarla, ¿verdad? Que lo único que en este mundo no tiene solución, dice la gente, es la muerte. Con la resurrección de Cristo, para los cristianos, hasta la muerte ya tiene una solución, Sí. ¿verdad? Y este es el motivo de la gran alegría que profesamos anualmente y en cada Eucaristía y cada domingo, recordando que Cristo está vivo y que Él nos invita a nosotros también a vencer un día la misma muerte resucitando con Él. O sea que ese día realmente queda instalado el hecho de que la muerte es un paso más de vida. Sí, sí. En otra forma, digamos. Exacto, que no es el final del camino, ¿verdad? Sí. Que no es el final de nuestra existencia y sin embargo es un proceso que todos tenemos que atravesar, pero justamente para poder dar este gran salto a la vida en mayúscula, a la vida plena, a la vida en Dios. Fíjate que, Osvaldo, ¿qué motivaba a los primeros seguidores de Cristo, a los primeros cristianos a enfrentarse a los leones, a enfrentarse a los escarnios, a los primeros mártires que dice iban, en el Coliseo Romano, donde sea, sonrientes, sabiendo que iban a ser devorados por las fieras? Dice que esto hacía que la gente que los veía no pudiera entender qué era lo que ellos tenían, porque lo que además a uno le asusta tiene que ser que estás delante a punto de morir. Y los primeros cristianos decían: a nosotros esto no nos preocupa, no nos asusta, porque sabemos que no es más un problema, y seguían adelante. Por eso la sangre de aquellos primeros mártires, dice, fue semilla de nuevos cristianos. Ya. Hermano, viene con el sábado de noche, ese gran sábado, con la fogata, se hace la luz, se prende el cirio pascual, que va a estar encendido durante los 50 días post Pascua. Sí, durante toda la Pascua. Sí, durante toda la Pascua. En el cual 50 días después de la Pascua, que se celebra la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Exacto, Pentecostés. Desde el domingo de Pascua, 50 días. Así mismo. Y marca el final del tiempo pascual en la liturgia cristiana. Nos habla de que también se conmemora la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí y algunos que otros actos en los cuales básicamente se celebran esos 50 días. Asimismo, el tiempo pascual tiene toda esta duración, podríamos decir, porque 50 días después de la Pascua estarán los textos bíblicos que anuncian un poco esto. Sí. Pero por otro lado también se entiende que el Pentecostés fue en el mismo día de la resurrección, ¿no? En el mismo día los discípulos todavía estaban todos asustados, dice, y encerrados en un lugar, y sin embargo Jesús entra y les dice: la paz esté con ustedes. Sí. En algunos textos eso ocurre en el mismo día ya de la resurrección. Pero claro, para la liturgia y dentro de la tradición se ha entendido los 50 días como un tiempo suficiente como para que nosotros podamos asimilar lo que acabamos de vivir, la resurrección de Cristo. No puede ser que, vivimos todo esto, nos preparamos 40 días, vivimos intensamente una semana y el lunes al día siguiente, después de ese domingo de Pascua, ya todo el mundo en lo de siempre. Entonces no, esto lo tenemos que asimilar y lo tenemos que seguir viviendo. Entonces un tiempo prudencial, 50 días, para poder un poco vivir y sentir también los efectos pascuales en nosotros. Y ahí se celebra entonces la fiesta de Pentecostés. Bueno, de hecho que en Pentecostés estamos terminando, padre, el tiempo, usted sabe, porque así mismo. Como es la televisión, representa la unidad y renovación espiritual. Pentecostés. Así es. Y es el compartir lo que sería el Espíritu Santo, que se mantiene, que está presente siempre, que inclusive creo que en ese sentido es lo que nos da mayor fuerza, ese Espíritu Santo. Y definitivamente simboliza la promesa cumplida de Dios, que es de guiar y fortalecer a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y me gustaría, hermano Tomás, que nos invite un poquito a las actividades que ustedes van a tener en esta Semana Santa.
Sí, muy sencillo, Osvaldo. La gente puede ingresar a todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para un poco mirar todos los flyers con los horarios de cada convento, porque tenemos varios conventos también, tanto aquí en Asunción, Ciudad del Este, Pastoreo. Entonces cada uno tiene sus horarios específicos. La gente puede ingresar a Gotas de Paz Hermanos Capuchinos, ya decía, en Facebook o en Instagram, sin ningún problema. También estamos en WhatsApp, tenemos nuestros canales, ¿verdad? Así que la gente a través de ellos se puede informar y les esperamos, ¿verdad? Con mucho gusto a que puedan acercarse, a que podamos juntos vivir profunda e intensamente los misterios de nuestra fe. Muchísimas gracias, hermano Tomás Sosa, de Gotas de Paz, de los hermanos capuchinos. Ha sido muy interesante. Espero que haya quedado un poquito en la gente lo que es el espíritu de Semana Santa. Sin dudas, nuestro país es altamente católico, mariano, religioso, y sabemos que estarán participando en cierta medida en algunas de las tantas celebraciones que se va a hacer, recordación que se va a hacer en todo nuestro país. Así es que muchísimas gracias por eso. Y con esto damos por finalizado el programa de La Brújula del día de hoy, invitándoles a todos ustedes que nos sigan a través del canal 21 de Tigo, 24 de Canal Flow, Personal Flow, 27 de Copaco, y en las redes sociales que figuran ahí en nuestra pantalla. Así es que les agradecemos muchísimo y les esperamos para otro capítulo más de La Brújula la próxima semana.